Bien, muchísimas gracias, Fede, muchísimas gracias a la organización, especialmente al equipo compuesto por Javier Íscar, Sonia, Pello y, en definitiva, esa gran familia que permite la organización cada año de este evento. Voy a intentar compartir con vosotros, mi objetivo es compartir con vosotros una serie de ideas en torno a la digitalización, pero especialmente la digitalización como efecto o el impacto que está provocando en las profesiones y, además, en determinadas profesiones. También os voy a pedir en un momento determinado que os sometáis a un breve test de madurez digital para conocer el nivel de digitalización. No habrá que escribir nada, no habrá que apuntar nada, no habrá que votar nada. Será muy breve, pero también veremos el nivel que tenemos y acabaremos el recorrido hacia Barcelona con un estado de la digitalización en los despachos de abogados y, finalmente, con 2 o 3 sugerencias, 2 o 3 pautas para intentar revertir una situación que dista mucho de ser todavía ideal en el mundo jurídico. Reconocéis seguramente a alguno de vosotros, a alguna de vosotras, el Paseo de Gracia. A la izquierda, la Casa del Libro del Paseo de Gracia, más o menos a la altura de la calle Mallorca. Esto fue en las Navidades de 2018. Faltaban 2 o 3 días para el día de Navidad, por tanto, vísperas de Nochebuena, prácticamente, y como veis, se congregaba una multitud importante de gente. Eran sobre las 6 de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, bajábamos de la parte de arriba de Diagonal, bajábamos con mi mujer, paseando, un día vísperas casi de Navidad, viendo la decoración navideña, las luces, y vimos a lo lejos a esta multitud congregada delante de la librería. Cuando íbamos acercándonos, pensamos que había algún escritor, Pérez Reverte, en su tiempo Almudena, alguien que, bueno, estaba firmando libros quizás, porque se encontraba próximo la aglomeración enfrente de la librería, y pensábamos que había alguien que firmaba libros. Por curiosidad, como había un tapón que te impedía ver a lo lejos, dentro de la librería, preguntamos a 2 chicas jóvenes que habían allí, mi mujer y yo, que quién estaba firmando libros. Y nos dijo que firmaban libros alguien que os voy a presentar inmediatamente. Paula y Gio, ¿las conocéis? ¿No? Paula y Gio son youtubers. Tienen 1 millón de seguidores en YouTube. 1 millón de seguidores es muchos seguidores. Y Paula y Gio en ese momento tendrían 19 y 21 años, hablamos de 2018, y estaban presentando este libro, The Other Side. Ellas forman el dúo youtuber que se llama Around the Corner. En ese momento me di cuenta de 2 cosas, o me hizo pensar en 2 cosas. La primera es que había surgido una nueva profesión. Hoy en día, muchísimos niños, adolescentes, niñas, quieren ser youtubers. Es algo que suele ser frecuente en una casa en determinadas edades, que haya alguien de la familia, pequeños, pequeñas, que quieren ser youtubers. Pero ellas ejercían la profesión de youtubers, monetizaban, ganaban dinero con ese 1 millón de seguidores, y siguen haciéndolo, con youtuber. Era una profesión para mí desconocida. Abogado de formación, luego consultor. Era algo que se me escapaba de mis parámetros mentales, de mi marco de referencia de la realidad. Y precisamente esto me conduce a la segunda idea o reflexión. Mis referentes estaban alterándose. Los referentes respecto, o mis referentes respecto, y la gente de mi generación respecto a las chicas youtuber, estaba cambiando. Yo medía mi realidad en base a una serie de profesiones, economista, abogado, médico. Medía una serie de referentes literarios, Pérez Reverte, Almudena Grandes, y me encontré con Paula y Gio. Llegué a casa y miré, no pude contenerme, quién eran Paula y Gio, y descubrí todo lo que os acabo de contar. Esas dos ideas culminaron en una tercera, que fue pensar en que la digitalización
era la causa que había permitido, era el elemento fundamental que había permitido que esto sucediera. El canal digital se cumplía a rajatabla, lo que en su día el teórico de la información y de la comunicación, Marshall McLuhan, dijo cuando enunció la famosa frase, y muy repetida, de que el medio es el mensaje. El medio, el canal, acaba configurando el contenido. Y efectivamente es una clara aplicación de lo que dijo Marshall McLuhan en su momento. Y es que YouTube estaba configurando el mensaje, pero no solo el mensaje, estaba configurando una nueva profesión. Profesión, profesar. Algo que se había vinculado históricamente a la religión, a lo místico, pasaba a un canal digital y la profesión se caracterizaba no tanto en sí misma por lo que hacían, sino por el medio, por lo digital. Empezamos a investigar con todo esto, llevamos tiempo en la consultora, en Alterwork, investigando sobre esto, y empezamos a ver el impacto que tenía la digitalización, el mundo digital en las profesiones, en las distintas profesiones. Y es el recorrido, el breve recorrido, que en estos minutos pido que me acompañéis. Esta imagen no hace tanto, los que tenemos cierta edad, la hemos vivido, y la hemos vivido durante casi toda nuestra vida. En realidad, históricamente ha ocupado un segmento de tiempo mayor esta imagen que esta. Esto y esto es otro ejemplo de lo mismo. La característica, lo destacable de aquí es que las personas que leíamos periódicos en papel, libros físicos, seguimos leyendo, pero especialmente periódicos, estábamos recogiendo información de átomos, el papel. Y la conversión fue que esos átomos se trasladaron, se convirtieron, mutaron a bits, a unos y ceros. El paso de lo analógico, de los átomos a los bits. La frase no es mía, es de Negroponte, 1985. El paso de átomos a bits. Esa es la gran transformación, pero no solo esa. La digitalización permite un espectro, una variedad, un abanico, un elenco de cosas que los átomos no permiten. En primer lugar, la digitalización, digitalizar, es comprimir una señal analógica. Una señal analógica ocupa mucho ancho de banda. Los unos y ceros, los bits, hacerlo digital, convertir esa señal en digital, permite comprimirlo, por tanto, reducir el ancho de banda, reducir el espacio. Esta primera consecuencia de la digitalización, o causa, en función del lado que lo miremos, se conecta con otra. Y esa segunda es la capacidad de hacer las cosas cada vez más pequeñas, nuestro iPhone. Javier apelaba antes en su puesta en escena a esa característica, a la potencia del móvil. Y es cierto, se repite de forma expresiva, de forma comunicativa, que cualquier iPhone que tenemos, teléfono inteligente, smartphone que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos o delante, ahora mismo, tiene una potencia de computación mayor que el cohete que llevó a la Luna al hombre, que el Apolo. Esta frase es muy ambiciosa, muy expresiva y en términos de memoria queda. Quizás no es tanto, pero la realidad es que la potencia de computación que tenemos en el bolsillo es enorme gracias a la capacidad de hacer las cosas pequeñas, las miniaturas. Por tanto, esa es la segunda característica de lo digital, que permite cada vez a través de los transistores y los microchips hacer las cosas más pequeñas, los aparatos más pequeños. Y en tercer lugar, si eso es posible, gracias a lo digital y hacer las cosas más pequeñas, llegamos a la tercera consecuencia, y es que podemos estandarizar el conocimiento jurídico, económico, de auditoría. Podemos cogerlo, convertirlos en unos y ceros, hacerlos más pequeños y codificarlos, ponerles etiquetas y poniéndoles posits podemos ordenarlos. Por tanto, podemos hacer una secuencia y esa secuencia es lo que llamamos algoritmo. Por eso, hoy en día, hablamos, como veremos, que en lo jurídico y en lo económico existe la capacidad de que las máquinas hagan cosas solas o con nuestra ayuda o asistiéndonos. Esas son las tres características, pero antes de continuar me gustaría compartir con vosotros, poneros en un pequeño dilema, no, pero sí reto, para ver qué nivel de digitalización tenéis. ¿Queréis? Si no, me lo paso. ¿Ahora sí? ¿Seguro?
Os veo poco resueltos. Necesito algo más de motivación. Me gusta más. Bien, bien. Vamos, ¿no? Iba el test, ¿eh? Ahora. Bien, primera pregunta, son 3 preguntas simples, ¿eh? Primera pregunta. ¿Conocéis qué es esto? ¿Quién conoce lo que es? Levantad la mano. Bien, los que habéis levantado, hemos levantado la mano, empezar a pensar que muy digitales no sois. Número 1. Pregunta número 2 del test. ¿Seguimos? ¿Quién sabe qué es esto? No lo entiendo, Javier. Aquí hay más gente que ha levantado la mano que con el boli. Bueno, puede ser, seguramente. Quien ha levantado la mano, que vuelva a pensar que quizás hay que hacer un pequeño baño de digitalización. Y tercera y última. ¿Alguien se la imagina? ¿Quién no ha hecho esto? Todos hemos hecho, casi todos. Los que no, bienvenidos porque sois muy digitales. Los que no, los que interpretáis, los que codificáis, interpretáis y sabéis qué es esto, y hay que ponerse un poco al día, hay que ponerse con garra a la digitalización. Bien, un pequeño test. Ya sabemos más o menos el nivel de madurez. Sigamos un poco más. La profesión de maestro. El maestro tiene que preparar las clases ya no para transmitir un mensaje, sino pensando en el canal en el que se recoge ese mensaje. Porque los datos son digitales y se procesan. Van con laptops, van con pequeños ordenadores, y todo está ahí. El papel prácticamente ha dejado de existir en determinadas etapas de formación. La profesión de maestro también ha cambiado. La digitalización ha impactado en la forma en que las personas que enseñan se enfrentan a esa formación, a ese aprendizaje. ¿Veis algo extraño en la foto o en la imagen? Hillary Clinton, la pregunta es, ¿veis a alguien que esté mirando a Hillary Clinton? No. Esto fue uno de los epítomes, uno de los corolarios de la digitalización en su momento. Obama fue quien hizo una función estratégica y táctica en redes sociales magnífica desde el punto de vista de comunicación, pero quien empezó fue la candidatura de Hillary mucho antes. Esto que veis aquí son los selfies, pero no es tan importante el selfie, sino cómo cambia la profesión de político. El político hoy en día sabe que ha habido una mutación de las preposiciones. Antes se hacían las fotos de, yo voy a tomar una foto de ese cantante, ese concierto, esas personas. Con los móviles y la digitalización previa, se pasó del de al con. Ya no hace falta que esté físicamente al lado, sino que tiendo la mano, estiro la mano y hago una foto con. El paso, el tránsito del de al con, significa un trasfondo digitalizador. Gracias a la digitalización, esto antes no se producía. Necesitaba estar físicamente próximo a la persona. Sigamos con nuestro pequeño viaje, nuestro escueto viaje, nuestro breve viaje a través de la digitalización de las profesiones para desembocar en la medicina. Este señor que veis aquí está luciendo en su mano un móvil. Pero lo importante no es el smartphone, sino es la aplicación que está aquí y que se llama Dexcom, o el proveedor, la empresa, es Dexcom. Lo que nos dice Dexcom es que ya en su momento, esto ya tiene 3 o 4 años, en su momento fue capaz de digitalizar la monitorización de las personas que sufren diabetes. Por tanto, todos los controles de diabetes, incluso el síndrome, si alguien tiene algún familiar aquejado coronariamente y toma una pastita que se llama síndrome, mi madre la toma y por eso la conozco, puede estar monitorizado a través del móvil, a través de una pequeña aplicación inteligente que marca parámetros de alerta, por ejemplo, y avisa directamente a quien tú digas que tenga que avisar, y además al hospital del distrito o del barrio. Pero no solo eso, sino que te da pautas y la relaciona con tu alimentación. La relaciona con tu análisis, porque hay un pequeño parche que tiene unos micropinchacitos que te va analizando la sangre, por eso puedo medirlo. Por tanto, la aplicación está unida a un parche.
la forma de analizar y la forma de interpretar, o el canal a través del cual se interpreta la información, también ha cambiado. Al igual que los profesores, al igual que los youtubers. El canal, lo digital, está condicionando, determinando el mensaje. Vayamos a la consultoría, algo que nos afecta, que nos atañe enormemente. Esta consultora, que se llama 10EQS, han innovado el modelo de consultoría. Es una consultoría de trabajo flexible, hasta aquí nos suena, incluso en lo jurídico. Es una consultoría, por tanto, que cuando tiene proyectos une a distintos consultores alrededor del mundo para trabajar en ese proyecto y luego se deshace, fuerza flexible, consultores. Es una consultora que trabaja virtualmente, jamás físicamente. Esto lo traduce en un ahorro de costes para el cliente y lo venden así. Y, en tercer lugar, es una consultora de precio fijo, es decir, contrato de obra, siempre. Es una forma que les permite, o es un modelo que está apalancado en la tecnología. Por eso permite ser escalable y por eso permite ofrecer precios fijos. Es una forma de ejercer distinta la profesión. La profesión ha cambiado el núcleo, ha cambiado la filosofía de la profesión, ha cambiado la deontología de la profesión. Debates muy interesantes. Podríamos aventurarnos a decir que el fondo, la parte profesional, la profesión no ha cambiado, pero sí que ha cambiado el canal. Y el canal, de nuevo, vuelve a determinar el resultado de la consultoría en este caso. En este caso tenemos, o en este ejemplo tenemos SMAC, una empresa que se dedica a llevar la contabilidad de forma inteligente, es decir, a través de la inteligencia artificial. El trabajo de fiscalidad, el trabajo de tax también está cambiando. ¿Qué os parece? ¿Lo pondríais en vuestro comedor? El arte, como bien sabéis, bueno, puede tener distintas interpretaciones en función de mis coordenadas experienciales, artísticas, etcétera, pero lo que me interesa señalar no es eso, sino que ahora ya nos estamos adentrando, estamos entrando en las profesiones jurídicas. Hemos visto distintas profesiones, la médica, la consultoría, el tax fiscal, y ahora pasamos a la jurídica con algo que se llama propiedad intelectual. De hecho, este retrato no lo ha pintado un humano, lo ha pintado David. La característica de este retrato más destacable, más señalable, es que es una obra creada ex novo. No existe, la crea David, la crea esto. La pregunta es, ¿todo esto de la digitalización, que es gracias a lo que funciona David, y por tanto los derechos de autor de esta obra son patentables a nombre del robot? Actualmente, los que tocáis PAI igual tenéis las cosas más claras. Hasta donde yo sé, el único código que actualmente, según la OMPI, permitiría algo parecido, pero con una limitación absoluta de esos derechos, sería el código de Nueva Zelanda. Por tanto, también la digitalización está cambiando el espectro artístico, así como el periodístico. De hecho, muchas noticias emitidas por los medios como la agencia EFE son dictadas no por periodistas, sino por máquinas. Ya hay una aplicación gratuita que, si queréis probarla en Internet, para, si queréis dictar algún artículo, que hagan algún artículo, le metéis información y sale un artículo, es decir, redacta artículos en base a datos que le ofrecéis. Siguiendo con el mundo jurídico, tenemos esto de aquí, que es una salida de la Casa Blanca de un abogado que llevó un tema. Y lo que me interesa señalaros es que el conflicto y el por qué están en la Casa Blanca es este extracto. Usted ha sido identificado mediante la evaluación Compass como un individuo que representa un alto riesgo para la comunidad. ¿Qué es Compass? Es un sistema o una máquina de inteligencia artificial. El juez lo que hizo es, en base a su sistema probatorio anglosajón, en Estados Unidos, cogió una de esas pruebas que era lo que una máquina que es Compass le decía que podía pasar. Y era que la probabilidad de que el sujeto que tenía delante volviera a delinquir era muy alta. Ni corto ni perezoso, coge esa conclusión y la inserta en el fallo. Y todo esto se recurre. Y no tenemos tiempo, es un caso muy interesante, pero para hacer un breve resumen de todo esto, estos son los hechos y el quid estaba en
que era imposible saber cómo la máquina había llegado a esa conclusión. Jurimetría, analítica predictiva. Jurimetría es una herramienta nuestra de aquí. Quien la haya probado, que la haya visto, es un perfil a los abogados y jueces. No solo sabes las sentencias del juzgado, sino sabes la probabilidad de que al final en la audiencia se apele, la ganes, la pierdas y sobre todo qué abogados han ganado más o menos casos en ese juzgado sobre esto y el tiempo de resolución de un juez, incluso ciertos sesgos de un juez. Todo esto se ha prohibido en Francia, por ejemplo. Aquí todavía no. Matilda, procesos. Sistemas parecidos a estos, los hemos aplicado, los hemos implementado en despachos para leer todas las notificaciones. Es una máquina que lee las notificaciones y te las clasifica como tú quieras. Eso también es gracias a la digitalización. En papel no se puede hacer. Los átomos tienen ciertas dificultades, aunque tienen un sabor romántico, muchas veces, las páginas de los libros. Chatbots, un ejemplo de un despacho español, también basado en inteligencia artificial, con un índice de fiabilidad en respuestas breves y no demasiado complejas muy alto. Y finalmente no podíamos acabar todo esto sin el metaverso. En el metaverso ya hay despachos españoles, y ya no os digo anglosajones, que han comprado sus parcelitas en el metaverso. El despacho español ha pagado 3.000 euros por el metaverso. Y ya está generando criptomonedas, NFTs, en el metaverso, y está intercambiando cosas. ¿Será un negocio el metaverso para los despachos? No podemos aventurarlo. Y ya acabando, como veis, el interés que demuestra todo el Venture Capital y todas las personas que invierten en tecnología va muy orientado al Legal Tech. Como veis, en 2021, después de la crisis que hubo un bajón, hemos llegado al $1 billón de capital invertido en todo esto que es digital en el sector jurídico. 1 billón a nivel mundial. ¿Qué pasa con cómo estamos? Mal. Como veis, aquí es un cuestionario y en realidad un estudio que salió conjuntamente con el Confidencial, el periódico. Alterborn, nosotros y el Confidencial lanzamos el primer estudio de madurez digital de los despachos a finales de 2021, en diciembre de 2021, y un par de preguntas que os pongo aquí, a título de ejemplo, es ¿qué proporción de documentos digitaliza? Más de la mitad digitaliza menos del 50% de los documentos. Y hay una gran franja que no digitaliza nada. Por tanto, estamos aún un poco lejos. ¿Explota usted los datos? Más del 42%, 41% no explota ningún dato de su despacho, ninguno. No explotan los datos. Bien, ¿qué hacer sobre esto? 3 cosas. Y con esto concluimos. La primera, parar. El troglodita a la izquierda le está diciendo, oye, no empujes, que tienes una rueda aquí, y la rueda está inventada, y el otro dice, estoy muy ocupado. Esto es algo con lo que nos identificamos todos los que nos dedicamos a una profesión del conocimiento, basada en el conocimiento. La idea es parar, tomaros un respiro, pensar de forma estratégica y, como dicen los americanos, mientras con una mano hacemos servir la olla del despacho, de la empresa, es decir, explotamos, con la otra exploramos, vemos lo que puede pasar en el próximo año, 2 años, 3 años. Se llama despachos o organizaciones ambidiestras a este modelo. 2, la segunda de Newton. Si la refrescamos un poco, nos dice que al principio las cosas están muy instaladas, hay inercias muy profundas y mover esas masas cuesta muchísimo. La ventaja, que cuando la mueves un poquito, como la masa es muy grande, se acelera muy rápido. Segunda ley de Newton. Exactamente igual con la cultura corporativa. Igual en la cultura de los despachos. Cuando empiezas a hacer algo, un win, algo que ganas, y que se ve el éxito, se ve la utilidad, se mueve mucho más rápido. Y tercero y último, lo que no está en la agenda no está. La digitalización por experiencia, la transformación digital, la mutación, el paso de átomos a bits, se produce siempre y cuando lo tengas como una actividad más dentro de tu agenda. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que hayáis disfrutado este breve viaje de la digitalización a través de las profesiones y espero volver a veros alguna ocasión. Gracias.